¿Sí? Listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí les voy a presentar pantalla. Muy bien, como quedamos la clase pasada, vamos a hacer esta clase a manera de repaso con la formulación de problemas de programación lineal. Entonces, bueno, sí, hoy sí hay bienvenida y prácticamente vamos a hacer dos ejercicios de repaso. Uno es el del examen, lo vamos a ver otra vez, a plantearlo, para que quede bien claro. Y hay otro ejercicio de repaso, nuevo. Y luego, pues también, básicamente lo que falta de aquí a que cerremos el tema, que es nada más esta semana y la que sigue, nos falta ver puras aplicaciones de programación lineal. Si se fijaron en el de redes, pues es parte de programación lineal, pero tiene otra manera de resolverse. No tenemos que hacer como bueno, vimos dos problemas. Uno en el que sí hacemos el planteamiento como un problema de programación lineal que tiene más variables, no tiene nada más dos variables, que fue el de las fábricas que iban al centro de distribución y a los almacenes, y era una red de distribución y teníamos que, con lo que veíamos en el diagrama, fuimos planteando la función objetivo y las restricciones. Y luego vimos el de ruta más corta, en el que pues ahí con un algoritmo que le subí el archivo en Excel, que prácticamente digamos es casi de pura lógica, es ir sumando las distancias para llegar a un punto, desde un punto de origen a un punto de destino y ver cuánta distancia nos llevamos. Y pues ahí podemos estar haciendo, digamos, a prueba y error para ver cuál es la distancia mínima. Fuera de eso, los demás aplicaciones que tenemos por ver son pues planteamientos nada más de problemas de programación lineal. Entonces, por ejemplo, si nos da tiempo hoy, espero que sí, vamos a ver un problema de inversión. Entonces, básicamente, pues vamos a seguir practicando cómo se plantean los problemas. Muy bien. Entonces, ¿sí me siguen hasta ahorita? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, gracias. Les pregunto mucho eso para saber si no me he desconectado, entonces sí, pues sí lo voy a seguir haciendo. Entonces el que me ayude ahí a que contesten, nada más para saber que sí estamos todavía bien, todos en la llamada. Bueno, vamos a ver hoy en la bienvenida, les puse aquí, creo que comentamos algo, alguna de las clases pasadas sobre Michael Jordan. Yo he visto que, y en los comentarios que hicieron en la primera clase, a varios de ustedes les gusta el básquetbol, están varios en el equipo, ¿no? Por lo que pude escuchar. Entonces, pues se me hace difícil que no sepan quién es Michael Jordan, pero de todos modos, son dos videos. El primero, un poquito cortito, es de donde, más o menos de cuando empezó a hacer mucha fama Michael Jordan. O de una vez, ¿alguien sabe quién no es Michael Jordan? Más bien, ¿alguien no sabe quién es Michael Jordan? No, hombre, profe, todos saben. ¿No? Muy bien. Pues sí, pues acaba de salir una serie en Netflix, está buenísima. Yo creo que eso ayuda un poco más a que conozcan bien al personaje. Bueno, aquí yo les voy a poner su primer
En una de sus Michael clavadas emblemáticas, que incluso es prácticamente pues el logo de su marca, ¿no? Entonces, a ver, ahí va. Told me he had something special. He may be trying to take off from the free throw line a la Julius Erving. Let's see what happens. He kind of measured it from there. He's going back. That frame may well be it. The people are excited. They like this. I can hear his engines revving now. Air Jordan ready to take off. In Chicago. Got to be a 50 ball. He took off just a little inside that free throw line, one hand and double clutch it. Magic Johnson gives him a nice 5 underneath the basket as he got out of the way. Let's watch this one again. This deserves a second look. Michael taking off. The patented tongue comes out. Just in front of that line. Look at this. The double clutch, the reach out, and the stuff. He got 49. I don't believe it. Unbelievable. There we go. Here's the slam camera, the slam jam camera, I like to call it. As you see that little double reach out, if that's not a 50, I don't know who didn't give him 10, but I want to see that, Judge. Sam Jones all looking on. Entonces es nada más rápido el primer video. Lo curioso en esta mí se me hace curioso, si la ven, la cámara normal, pues parece, pues sí está impresionante, pero no se ve tanto hasta que se ve en cámara lenta como que los movimientos y todo y la distancia que recorre en el aire, pues es cuando da más pues la impresión, ¿no? de lo que hizo. Y en realidad el video que yo les quiero mostrar, ese nada más era para recordar un poquito a Michael Jordan. El video es cortito, pero se me hace muy interesante. Es de motivación. De hecho es un anuncio, pero está muy padre. Sí están viendo, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien, ahí va. Maybe it's my fault. Maybe I led you to believe it was easy when it wasn't. Maybe I made you think my highlights started at the free throw line and not in the gym. Maybe I made you think that every shot I took was a game winner. That my game was built on flash and not fire. Maybe it's my fault that you didn't see that failure gave me strength, that my pain was my motivation. Maybe I led you to believe that basketball was a God-given gift and not something I worked for every single day of my life. Maybe I destroyed the game. Or maybe you're just making excuses. Muy bien, les dije que estaba cortito. ¿Cómo ven? ¿Cómo se les hace? ¿Ya lo habían visto? Yo no, profe. Al menos yo no. Yo sí. Ok. Fíjense, yo no había visto la serie de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. The Last Dance. La empecé, todavía no la termino. Ocurre una cosa aquí que no me gusta, que Netflix, a pesar de que mi cuenta es de México, no, como detecta la dirección IP, yo creo, no sé. Chiste es que no me deja, tienen diferente programación. Entonces, este programa en particular, yo creo por derechos o algo, empezó, no lo fueron liberando en Netflix hasta como varios meses después. Entonces, apenas lo estoy viendo. Pero está muy padre, me gusta mucho y hay varias cosas que podría rescatar aquí hablando de este tema. Uno es, pues si ustedes lo ven, bueno, para los que no lo han visto, pues es como la historia en sí de cómo ganaron, pues varios, los 6 campeonatos que ganaron los Chicago Bulls en los 90s.
y pues todo lo que estaba alrededor, como contrataciones de jugadores y todo el liderazgo que tenía Michael Jordan con el equipo. Y cómo empezó pues a motivarse y a generar esa presión por tener un buen equipo y que pudieran ganar. Bueno, hay dos cosas que quisiera comentar. Una es que así como se ve en el video, Michael Jordan vivía para el éxito. Lo que fuera que tuviera que hacer para tener éxito, lo hacía. Y no está mal, digo, pues es una figura, yo creo que debe ser de las figuras más reconocidas a nivel mundial, así, históricamente deportiva, si no es que la más, ¿no? Y pues eso es algo que hay que tener siempre en mente. Lo que queramos lograr hay que enfocarnos para hacerlo. La otra parte que se me hizo muy interesante es que parece que estaba dispuesto a ganar a toda costa, ¿no? Entonces, eso ahí ya no se me hace tan bien cuando ya se ponen en entredicho otro tipo de cosas, ¿no? Lo vamos a ir viendo en otros videos más adelante. Mi forma particular de pensar, cada quien, ustedes pueden tener un juicio, pero bueno, ahorita están en el proceso ya formativo profesional, en donde ustedes tienen que ir pensando qué objetivos tienen y qué quieren lograr. A lo mejor algunos de ustedes ya lo están haciendo, o todos ya lo están haciendo, no lo sé, ¿verdad? Pero sí tengan bien claro qué quieren lograr, y muy seguramente, si lo tienen claro y trabajan duro por ello, muy seguramente lo van a lograr. Ese es un mensaje, el primero, hay que trabajar duro. Y el segundo es, yo creo que lo que sí hay que mantener, digo, no podría decir que a lo mejor Michael Jordan no tuvo integridad, simplemente hay ciertas cosas en las que le faltó a lo mejor humanidad, en ciertos puntos, ¿no? Así lo veo yo, no sé si todos puedan coincidir conmigo, porque a lo mejor era el ganar por ganar. También no creo que estuviera dispuesto a hacer trampa, eso también, no creo que llegó a ese punto, pero sí llegó al punto de ser de extralimitarse en la exigencia a ciertas cosas. Y bueno, ese es el segundo punto. Yo creo que lograr algo debe de ser siempre de manera correcta. Nunca, nunca por el lado fácil. Siempre hay un lado fácil que no es el correcto y el debido, y al final de cuentas el problema con esa manera de hacer las cosas es que pues nunca es permanente. De alguna u otra forma, si las cosas se hacen mal, van a salir a la luz. Entonces yo los invitaría a que siempre busquen lograr sus objetivos, pero como debe de ser. Y ya finalmente un comentario que me llamó mucho la atención de esta serie es que uno de los compañeros de equipo, yo creo lo recuerdan también muy bien ustedes, entre muchos que hubo, fue Dennis Rodman. Y en cierto punto de la serie están entrevistando a Dennis Rodman y dice un punto muy interesante. Él sabía que él no era la estrella principal, pero se dio cuenta de cuál era su función. Y incluso desde que estaba antes en el equipo anterior, que estuvo, bueno, en donde empezó, que fue en los Pistones de Detroit, se dio cuenta de que para qué era más bueno, y entonces se dedicó a perfeccionar eso y hacer que eso fuera lo mejor de él. Y eso yo creo que es una lección muy valiosa. Muchas veces queremos ser algo que a lo mejor compartirles como bienvenida. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Les gustó? Muy buena serie, profe, la verdad. Sí, está padre. Los que no lo han visto, no la han visto, pues dense un tiempo. Si les gusta
todo este tema y para que la vean. Muy bien. Bueno, vamos a pasar así, vamos a entrar en materia. Aquí lo que estoy mostrando es el problema del examen rápido 2. Ya lo platicamos la clase pasada, pero para hacerlo claro, los puntos que quería hacer notar, vamos a resolverlo de lo que yo vi en las respuestas que subieron. Y para que quede bien claro, pues cuáles son como los ciertos, digamos, trucos que luego vienen escondidos ahí en el problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién me ayuda a leerlo para que no esté nada más hablando yo? A ver, yo le ayudo, profe. A ver, muy bien. Un centro de reciclaje industrial utiliza dos chatarras de aluminio, A y B, para producir una aleación especial. La chatarra A contiene 6% de aluminio, 3% de silicio y 4% de carbón. La chatarra B contiene 3% de aluminio, 6% de silicio y 3% de carbón. Los costos por tonelada A y B son 100 y 80 respectivamente. Las especificaciones de la aleación especial requieren que el contenido de aluminio debe ser mínimo 3% y un máximo de 6%. El contenido de silicio debe estar entre un 3 y un 5%. El contenido de carbón debe estar entre un 3 y un 7%. Determine la mezcla óptima para las chatarras que deben utilizarse para producir 1000 toneladas de aleación. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, voy a plantearlo rápido. Para que todos estemos en lo mismo. Entonces aquí X1 primero vamos a definir nuestras variables. X1 pues es A y X2 y X2 es B. ¿De acuerdo? Yo creo ahí no hay duda, ¿no? O sea, chatarra A y chatarra B. Y luego, la función objetivo creo que está fácil. Son Z es igual a lo que cuesta la tonelada de que lo que necesitamos es minimizar el costo, o sea, esa es la mezcla óptima para producir cierta cantidad. Entonces, de entrada aquí ya sabemos que esto es minimizar. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ok, ahora vamos a pasar a las restricciones. Vamos a poner sujeto a. Muy bien. Primero en el texto nos dice, creo que ya está también, bueno, si lo leemos completo vemos que nos da cuántos porcentajes de aluminio, de silicio y de carbón tiene cada uno de las chatarras. ¿Sí? Y luego nos dice cuánto es el mínimo y cuánto, o sea, nos dice básicamente las restricciones, cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo de cada uno de ellos, o sea, de aluminio, de silicio y de carbón, que debemos de tener en la aleación.
¿Sí? Entonces, básicamente, aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, dice la chatarra A tiene 6% de aluminio y luego si veo la chatarra B tiene 3% de aluminio. Entonces, mi restricción va a ser en la chatarra A hay 6% y en la chatarra B 3%. Así, ¿no? Y luego me dice que debe de tener entre 3, o sea, más mínimo 3% y máximo 6%. Entonces, si es mínimo 3%, esta suma debe de ser mayor a 0.03. Y luego la vuelvo a repetir. Para decir, debe de ser máximo 6%. Y lo vuelvo a repetir, por ejemplo, aquí para que nos quede claro, lo puedo puntualizar. Este es aluminio. Y luego, vamos a ver del silicio. Me dice que la mezcla, la chatarra A tiene 3% y la chatarra B 6%. Entonces aquí es 0.03 X1 más 0.06. Este es un 0. Bueno, X2. Y luego me dice que puedo tenerlo, el contenido debe de ser entre 3 y 5%. Entonces otra vez, mínimo 3%. Vuelvo a repetir. Para poner máximo 5%. ¿Sí? Y este es el contenido de silicio. O si alguien se sabe la... Bueno, así lo dejamos más fácil. Ahí abreviado. Y luego, nos falta el carbón. Entonces me dice que en la chatarra A tenemos 4% de carbón y en la chatarra B tenemos 3% de carbón. Entonces vamos a poner aquí 0.04 de X1 más 0.03 de X2 y luego me dice que puede estar entre 3 y 7%, entonces debe ser mayor al 3%, lo vuelvo a repetir, para decir que va a ser menor al 7%. Y esto es el carbón. Hasta aquí, pues está muy claro, ¿no? Un poquito extenso, pero está ahí prácticamente declarado en el texto del problema. ¿Alguien tiene alguna duda en esta parte? No, profe, de momento no. Ok, entonces de hecho aquí me había equivocado porque aquí es 100x1 y 80x2. Porque aquí ya pusimos que x1 es A y x2 es B. Ok, creo que la parte que faltó lo podemos interpretar de muchas maneras. Yo creo que lo más sencillo para mí es decir, bueno, nos están diciendo que la mezcla de A y B son lo que vamos a tener para, bueno, el primer párrafo dice, un centro de reciclaje industrial utiliza 2 chatarras A y B para producir una aleación especial. Para mí, aquí es una... la restricción que debemos de considerar.
y que debieron de haber puesto ustedes también. O sea, x1 más x2 va a ser igual a 1. O sea, va a ser la suma de las dos chatarras nos va a dar la aleación especial que estamos buscando. ¿Sí? O como quien dice, lo que valga la variable de la chatarra A y lo que valga la variable de la chatarra B, tiene que sumar, o sea, esa tiene que ser el 100%, que es el 1. ¿Sí? Como todos lo estamos expresando aquí en porcentajes, pues así es más fácil de entenderlo, ¿no? Entonces, esta fue la que varios de ustedes no tenían en el planteamiento, pero sí tenían en la gráfica. ¿Sí? Ahora, pues ya nada más me faltaría que x1 y x2 deben ser mayor o igual, perdón, y mayor o igual a 0. O sea que no son no negativas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿O alguien tiene algún comentario? O sea, se utiliza x1 más x2 igual a 1 porque los dos forman la aleación. Pero entonces no vamos a considerar los 1000 kilogramos que se necesitaban. Ok. Buena pregunta. Son 1000 toneladas. Sí, perdón, toneladas. Entonces, si se acuerdan en el problema, yo les puse aquí les di una pista. Les dije, exprésenlo bueno, no recuerdo exactamente, a ver, si quieren lo abro rápido. Puedo ir a ver aquí. Estoy abriendo, les puse nota, exprese las variables en porcentaje. ¿Qué significa eso? Entonces, aquí ahorita vamos a buscar cuánto vale x1 y cuánto vale x2. Ahorita lo vamos a dejar guardado. Sí lo tenemos que considerar, nada más ahorita al final. Entonces, fíjense bien, x1 y x2 es lo que lo que necesitamos sacar. Entonces, si graficamos, aquí yo ya ya todos habían visto la gráfica, entonces ya metí todas las restricciones para que las viéramos. Básicamente, si se fijan, pues ahí si alcanzan a ver, pues al del lado izquierdo están las restricciones, el 0.06 de x1 más 0.03 de x2 mayor o igual a 0.03 y así nos vamos. Es mayor o igual a 0.03 pero menor a 0.06 y luego 0.03 de x1 más 0.06 de x2 es mayor o igual a 0.03 pero menor a 0.05 y luego la tercera parte que es lo del carbón, que es 0.04x1 más 0.03x2 mayor o igual a 0.03, pero es menor a 0.07. Y luego la ecuación, la que nos faltaba de x más y igual a 1. Entonces, aquí creo que una de las confusiones era, pues la gráfica tiene demasiadas rectas y se puede perder cuál es la zona factible o el área factible.
bueno, una de las facilidades, no sé, vi que algunos usaron otro programa que no conozco, pero creo que también hace lo mismo. Una de las facilidades que, por ejemplo, aquí da GeoGebra es que ya nos marca, como ya estamos poniendo el mayor o igual y el menor o igual, nos está marcando cuál es la región y la va oscureciendo conforme se van empalmando, ¿no? Las rectas. Entonces, por ejemplo, pues está fácil. En caso de que ustedes hicieran manual esta gráfica, pues tendrían que ir, cada una que van, cada una de las restricciones que van graficando, ver para dónde, me indica que es la región. En este caso yo lo veo, la verdad, pues un poquito no tan complicado, porque si se fijan, las primeras dos, A y B, que están aquí del lado izquierdo, pues nos están acotando a una sola región. O sea, para arriba nada y para abajo nada. Tiene que estar entre estas dos rectas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ven la recta A y aquí ven la recta B. Si lo ven en la parte superior de la gráfica. Entonces, a ver, déjenme ver si puedo poner el puntero aquí. No sé cómo hacer eso, pero... No. Bueno, en la parte superior pueden ver cuál es A y cuál es B. ¿Sí? Y luego... Bueno, de hecho puedo ir quitando las demás y vamos viendo. Ahí ven cuál es A y B. ¿Sí? Entonces la región que está entre esas dos es la región factible. Y luego además me faltó poner que X es mayor o igual a 0 y Y es mayor o igual a 0. Y ahí vemos cuál es la región. Ahora, si voy agregando las otras, bueno, por ejemplo, puedo quitar esas y puedo ver que estas me están dando otra región. Entonces, entre más agregue todas las restricciones, me van a dar la región más oscura, es la única región que es factible. Entonces, si se fijan, pues es esta que estoy aquí amplificando. Ahora me tomé la libertad de agregar el punto A. Esta línea que está aquí es esta restricción de X más Y igual a 1. Si la quito, ya no existe esa intersección. ¿Sí? Y hubiéramos dicho, pues a lo mejor es este punto que está acá arriba, o sea, este de acá arriba, o algún otro, acá abajo. Tal vez este que está aquí, o este que está aquí, o de plano el que intersecta ya con el plano. Digo, ahorita ya para hacerlo un poquito más dinámico, como ya lo habían resuelto, pues ya sabemos que este es el punto que optimiza. Lo que ustedes debieron de haber hecho es todos esos puntos que mostré, tomarlos y sustituirlos en la función objetivo para saber cuál me da el menor costo. En este caso, por ejemplo, aquí, pues ya sabemos que este es el punto que buscamos, en donde está la... Entonces, si tengo 33, es el punto 33, punto 66. Lo podemos redondear si quieren, punto 33, punto 67. Y así ya nos da el 100. Entonces, pues esa es la respuesta. 33% de X1
y el 67% de X2. Ahora, ¿cómo saco Z? Aquí es donde voy a utilizar las 1000 toneladas. Me cuesta 100, pero el mismo problema me dice, los costos de A y B son 100 y 80 respectivamente por tonelada. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago aquí, entonces el 33, aquí lo que tengo que hacer es los 10,000, perdón, son 1000 toneladas por el 33%, ¿cuánto es? O sea, ¿cuál es el 33% de 1000? ¿330? Sí, ¿no? Sí. Y luego 80 por 600, ay, perdón, por 670. ¿Cuánto me da eso? 53.600. ¿Sí? Ah, es que aquí son 33,000, ¿va? ¿Verdad? ¿Cuáles son los 53,000? Son 80, perdón. O sea, 33,300, ¿no? ¿Y estos son los 53,000? 600. 80 por 670. 53,600, correcto. Y esto es igual a 86,900. 900. Y esa es la respuesta correcta. ¿Tienen dudas de esto? Entonces, si se fijan, me guardé un poquito los 1000 toneladas al final. Y ya fue cuando lo apliqué. Después de que ya supe cuánto porcentaje de cada aleación voy a usar, para esas 1000 toneladas fue cuando lo usé para sacar el valor de Z. ¿Sí? Entonces, fíjense bien en los valores o digamos, en la información que nos da el problema, porque no todo lo tienen que usar al momento de meterlo a una restricción. Por ejemplo, lo habíamos visto en el de la Windows Class Company, creo, que nos decía lo de los 20 lotes, los de 20 piezas por lote. Eso a menos de que me lo pidan, pues yo puedo expresar mi resultado en lotes, o si lo quiero expresar en piezas, pues tendría que haber multiplicado el valor que tuviera de X1 y X2 por 20. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven? ¿Sí queda más claro o no? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, profe, está todo bien. Bueno, entonces yo lo que les decía en la clase pasada es,
Si se van a ayudar, pues mínimo entiéndanle bien qué es lo que se está haciendo. Voy a tratar de que el siguiente examen, nada más que ahí sí voy a necesitar ayuda de algún asesor o de investigarle más, de ver cómo hacemos equipos, o a menos de que si yo les digo hagan, estos son los equipos y ustedes comuníquense, pues no sé si lo puedan hacer. ¿Es algo que ustedes pueden hacer o no? ¿Puede usted hacer salones privados? Pero no sé cómo o sea, se puede hacer, pero no sé cómo lo hace. Sí, eso es lo que yo tampoco sé. Voy a investigar de aquí a entonces. Si no, algo se nos ocurrirá ya estando ahí en la clase. Muy bien. Entonces, ¿ya pasamos al siguiente ejemplo? ¿Les parece? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a leerlo? Si quiere yo, profe. Y trader quiere limitar la suma invertida en estas acciones a no más de 60% de la inversión total. ¿Cuál es la suma mínima que trader debe invertir en cada grupo de acciones para alcanzar su objetivo de inversión? Ok, muy bien. Gracias. Así de sencillo. Ese problema está más rápido y directo. Entonces, alguien que tome una impresión de pantalla para que me vaya dictando y lo vamos resolviendo aparte. También les voy a pedir me vayan siguiendo y que vayan haciendo la gráfica por aparte para que a la hora de que ya busquemos los resultados sea más fácil. Pues muy bien. ¿Ya puedo borrar este? Sí, ya, profe. Sí, profe. Gracias. Ok, muy bien. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Ahí está. Lo que pasa es que no se veía que se borrara, no sé por qué. Ok. Muy bien. Entonces, aquí primero vamos a definir las variables, como siempre. Entonces, ¿qué es x1 y qué es x2? En este caso, sí es de dos variables nada más. Entonces, pues creo que está muy rápido, ¿no? Dice, tenemos dos grupos de acciones, acciones de primera clase y acciones de alta tecnología. Entonces, básicamente, aquí lo que estamos diciendo es cuánto va a invertir la compañía en acciones de primera clase Sí, sí, sí. Ok. Y luego nos dice,
¿cuál es la suma mínima que trader debe invertir en cada grupo de acciones para alcanzar su objetivo de inversión? Entonces aquí ya nos dijeron que el problema es minimizar Z igual, pues básicamente como nada más tengo dos opciones, pues la suma de esas dos. ¿Sí? Está fácil ahí. Y luego sujeto a, vamos a ver qué restricciones. De entrada nos dice, a ver, trader desea invertir una suma de dinero que genere rendimiento anual de 10,000 pesos, ¿no? Están disponibles, eso ya sabemos. Y luego nos dice cuánto es el rendimiento de cada una de esas, cada una de esas tipos de acciones. Y luego, entonces ya ahí de entrada ya veo una restricción, nos está diciendo rendimientos del 10% para las de de primera clase y 25 del otro. Pues 10% de lo que yo invierta en las acciones de primera clase es mi rendimiento, más el 25%. Bueno, a ver otra vez. Ahí disculpen, es que esto no es muy amigable. Está bien, profe, no se apure. Entonces, acciones, lo que invierta en acciones de primera clase y alta tecnología. Clase y acciones de alta tecnología. Y habíamos dicho que era minimizar Z igual a X1 más X2 sujeto a a 10,000. Ahora, como lo hemos hecho antes, aquí podemos quitarle los ceros y dejarle 10 para hacer más fácil la graficada. Pues vamos a decir aquí, y le agregamos al final ese 1000. Por ejemplo, aquí le pongo 10, y si quieren, ahorita aquí abajo le ponemos la nota. Vamos a poner una nota aquí, para que no se nos olvide. Multiplicar resultado por 1000. ¿Sí? Es nada más para que nos facilite cómo vamos a graficar. Y cuando veamos el método simplex, facilita estar haciendo operaciones sin números tan grandes. Simplemente al final le regresamos esos ceros que le faltan y ya, no pasa nada. Bueno, y luego ya pusimos una restricción. Están disponibles dos grupos de acciones, de primera y bueno, eso ya lo pusimos y lo hice. Aunque las acciones de alta tecnología producen un mayor rendimiento, si se fijan es el 25%. Por ejemplo, en la vida real, si a ustedes les ofrecen una opción de inversión y tienen la cantidad que sea de dinero, vamos a decir 1,000 pesos,
Y dicen, bueno, si te vas, te ofrezco dos opciones, una que te da el 10 y otra te da el 25. Sin embargo, aquí me está diciendo, pues obviamente pues nos iríamos, cualquiera diría, pues me voy con la que me da más, ¿no? Sin embargo, aquí nos están dando otra información importante. O sea que cuando si ustedes están hablando ahí con un asesor financiero, les va a decir, bueno, esa es la que da más, pero es muy riesgosa, o sea, también te puede hacer perder. Entonces es cuando ya dices, bueno, entonces no sé qué tanto quisiera yo, o sea, sí me interesa meterle a la de 25% porque me da más, pero a lo mejor quiero distribuir mi dinero, a lo mejor le doy cierta cantidad a una y cierta cantidad a la otra opción para que no pierda yo al final. Esto es lo que pasa aquí en este problema, ¿no? Pues digamos, esto lo pueden ver ustedes en el día a día cuando quieran hacer cuando revisen opciones de inversión, pues lo pueden tomar en cuenta de esta manera, ¿no? Ahora, aquí la empresa les dice, bueno, como las de 25% me dan mayor rendimiento, pero son más riesgosas, no voy a invertir todo en esas. Entonces, lo máximo que voy a invertir es 60% de mi inversión total. ¿Cómo voy a traducir ese 60%? Pues fácil, le voy a decir, bueno, X2 va a ser, porque es máximo 60%, perdón, máximo 60% de la inversión total, o sea, de X1 más X2. ¿Sí? Entonces, si eso lo desarrollo, ¿cómo quedaría? Bueno, si quieren esto lo voy a poner acá abajo como nota. Es más, esto lo ponemos con otro color, que no se confundan. X2 menor o igual a 0.6 de X1 más X2. Entonces, si yo lo desarrollo, quiere decir que puedo tener el 0.6 de X1 y luego el X2 pasa restando menos 1 menos 0.6, pero es menos 1 más 0.6 menos 0.4 de X2 mayor o igual a 0. ¿Sí estamos bien? Ajá. ¿Está correcto esto? Sí. Ok. Entonces lo voy a plantear así aquí para que ya quede bien en el problema. 0.6 X1 menos 0.4 de X2 mayor o igual a 0. Y básicamente pues ya acabamos. No me está dando ninguna otra restricción. Entonces quiere decir que nada más me falta la restricción de no negatividad. X1, X2 mayor o igual a 0. Y pues ya, nada más tenemos que graficar. Pues vamos a ver. ¿Cómo borro todo esto? Así. Entonces, tenemos dos restricciones. Punto 10 X1 más punto 25 X2. Es mayor o igual a 10. Y luego punto 6 X1 menos punto 4 X2
mayor o igual a 0. Y las de no negatividad, mayor a 0. X2, mayor o igual a 0. Ok. Entonces, nos limita a un cuadrante las de no negatividad y luego, si revisamos esta, nos quitamos todas las demás, esta nos quiere decir que todo el espacio de soluciones es para arriba, y si agrego esta, todo hacia la derecha. Entonces, básicamente, si yo grafico, nada más como para que no, por no dejar, x más y es mi función objetivo, ¿no? Yo le voy a dar cualquier valor, vamos a ponerle 10. No, tengo que darle un valor más grande, ponerle 50, 60. Más, vamos a ponerle 80. Pues ahí va mi función objetivo. Para confirmar o comprobar que para reducir tengo que desplazarla hacia el lado izquierdo, le voy a poner de 80, me voy a ir a un valor 70 y ya vi que se desplazó hacia el lado izquierdo, ¿no? Pues básicamente, esto está bien sencillo, no tengo mucho de dónde, no hay mucho que buscarle. Tengo un punto que es el que va a minimizar, ¿no? Y tiene que ser este que está aquí. Ya agregué como 1000. ¿Quién me dice qué es ese punto? ¿Cuánto vale? Aquí. Vamos a ver si. Ya ven. Bueno, ¿alguien alcanzó a agarrar el punto? Yo tampoco puedo, profe. ¿Mandé? Que yo también ando intentando sacar el punto. Creo que es 31.58. ¿Eso qué sería? Ah, ahí está, 31, o sea, 20 punto algo, coma 31 punto algo, ok. 21.05 con 31.58. Ok. Bueno, se me borró ahí una de las gráficas, pero vamos a utilizar ese valor que tienes tú. Entonces, X1 es 21.05 ajá, y y X2 31.58. ok. Acuérdense que pedimos prestado, bueno, más bien, que le quitamos 1000, entonces ya nada más por 1000, por 1000. Entonces aquí el valor de X1 debe de ser 21,000 y de X2 31,058. ¿Sí? Y entonces en Z, ¿cuánto es la inversión que tengo que hacer? Pues la suma de esos dos, ¿no? ¿Cuánto da? 52,108. Sí. Ah, es que aquí me equivoqué. Es que este es 21, es que este es 31,580, ¿no? Me equivoqué. Sí. 31,500, ay.
31,580. Entonces ahora sí son 52,630. Esta es la inversión que tengo que hacer para que obtenga, bueno, para que cumpla con esas restricciones, ¿no? O sea, mínimo tengo que invertir eso para que yo al final obtenga, si se fijan, me regreso al problema, al menos un rendimiento de 10,000. ¿Sí? Y no le estoy dando más del 60% a X2, ¿eso es cierto? A ver, ¿quién divide 52,000? Sí, no, esa era la restricción, que no le diera más del 60% de toda la inversión a X2. ¿Cómo comprobamos eso? Pues 52,630, perdón, 31,580 entre 52,630. Exactamente le estamos dando el 60%. ¿Sí se fijan? ¿Esa comprobación? Sí. Quiere decir que hasta ahí me pude detener, le di todo lo que podía. 60% X2. No estaba tan complejo no tenía tantas restricciones. Espero que haya sido algo sencillo de entender. ¿Tiene alguien alguna duda? No, profe. Por el momento no. Bueno. Nada más que en la... más claro? Tengo una, o sea, es como pequeña. Cuando lo igualamos en el X2 es menor o igual a, o no tengo idea qué símbolo es ese, 0.6 por X1 más X2. ¿De dónde sacó el 0.4? Ah, lo multiplicó 2. No, ya vi. Ah, de este lado. Simón. Aquí. Sí, ya vi. Sí, ya vi. Y lo pasó restando, por eso sale menos 0.04. Exacto. Como no. X2 del lado izquierdo vale 1, pues nomás lo pasé restando y ya le da el 0.4. Ah, ya, entonces, excelente. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, espero esto haya ayudado a entender un poquito más este tipo de planteamientos. ¿Sale? Bueno, tenemos todavía 10 minutos. En 10 minutos no creo que alcancemos a completar, a ver todo el problema que sigue, porque ya es un problema. Coincidentemente, la verdad es que no lo hice pensando en eso, pero pues cayó como anillo al dedo aquí. También era un problema de inversión, el que acabamos de ver. Pero el problema que sigue tiene que ver también con un tema de inversión, nada más que este es un poquito más complejo y tiene más variables. Este ya no es nada más de 2 variables. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es, empezamos la introducción del tema, leemos el problema y la siguiente clase empezamos a desarrollarlo y lo resolvemos. Básicamente, en este caso, no lo vamos a resolver ya de un modo gráfico porque tenemos más variables, pero hay que aprender a plantearlo. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer, igual empezando la siguiente clase, es lo planteamos y ya hasta ahí yo les digo, si lo calculáramos, en cuánto nos daría el resultado. Entonces, bueno, como bien está lo que hemos estado viendo, hay diferentes aplicaciones, como les comentaba al inicio de la clase, de los problemas de programación lineal. Uno de ellos es el de inversión. Entonces, en la actualidad, si nos enfocamos en este tema, pues hay diferentes tipos de opciones para inversión.
por ejemplo, ¿qué tipos de problemas podemos tener que podamos resolver con programación lineal? Pues asignación de presupuestos para ciertos proyectos, estrategia de inversión en bonos, selección de cartera de acciones, como un poquito como lo que acabamos de hacer ahorita, y establecimiento de una política de préstamos bancarios. Específicamente, ese es el problema que vamos a resolver, de préstamos bancarios. Pues en este caso, pues la programación lineal, como ya lo hemos estado viendo, puede usarse para seleccionar la combinación óptima de oportunidades que maximizan el rendimiento y que cumplen con ciertas restricciones, ¿no? Que se establecen, pues, o requerimientos, pues las restricciones van a ser los requerimientos que pone el inversionista o el mercado. Entonces, voy a leer el problema nada más, al menos a ver si podemos identificar cuáles son las variables y ya le seguimos la siguiente clase. Entonces, Bank One está desarrollando una política de préstamos que implica un máximo de 12 millones. La tabla siguiente muestra los datos pertinentes en relación con los préstamos disponibles. Entonces, aquí nos dice qué tipos de préstamos tenemos. Tipo de préstamo personal, de automóvil, de casa, agrícola y comercial. Y luego nos dice cuál es la tasa producen ingresos por intereses. Obviamente, o sea, lo que no me pagan no me va a dar rendimiento, si yo soy el banco, ¿no? Creo que hasta de por lógica lo podemos obtener, pero bueno, ahí está declarado en el problema. La competencia con otras instituciones financieras dicta la asignación de 40% mínimo de los fondos de préstamo agrícolas y comerciales. O sea, ¿qué quiere decir? Que del 100%, 40% se lo tengo que dar al sector agrícola y comercial. Y luego, para ayudar a la industria de la construcción de viviendas en la región, los préstamos para casa deben de ser por lo menos el 50% de los préstamos personales para automóviles. Puede llegar a, esta restricción confunde un poco. Les voy a decir a qué se refiere. O sea que si yo, de estos 1, 2, 3, 4, 5 rubros que tengo, yo decido, vamos a decir, yo decido aislar o nada más ver los préstamos de automóvil, personales y de casa, o sea, los primeros 3 rubros, si yo nada más me fijo en esos 3 rubros, aquí lo que estoy diciendo es que de lo que yo vaya a prestar de esos 3 rubros, el 50%, o sea, la mitad debe de ser asignado a préstamo de casa. ¿Sí? O sea, de esos 3, el 50% tiene que ir a préstamo de casa. Al menos. Puede ser más. ¿Sí? Pero al menos el 50%. Y luego, el banco limita la proporción total de las deudas impagables en todos los préstamos a un máximo de 4%. ¿Qué quiere decir? Que yo, al final de cuentas, lo que quiero lograr es que mi porcentaje de deuda impagable de estos 5 rubros no sea mayor al 4% del total. Entonces, es otra restricción. Aquí ya sin irme a plantearlo, a escribirlo en el pizarrón,
Pues creo que básicamente nos podemos dar cuenta que las variables son cada uno de los tipos de préstamo. Entonces tengo 5 variables. X1 es el préstamo personal, X2 el de automóvil, X3 el de casa, X4 el agrícola y X5 el préstamo comercial. ¿Sí? Entonces, ahí la dejamos. Ya más o menos, ahorita que les leí el problema, les fui a ir explicando un poco las restricciones. Aquí, lo que está un poco, trae como truco, es cómo planteamos la función objetivo. Pero lo vemos en la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien, profe. ¿Cómo ven? ¿Sí se sienten un poquito más tranquilos, con confianza sobre estos temas? Pues sí, a ver cómo nos va con este problema nuevo que tiene más variables. El problema nuevo que vamos a hacer, hay que verlo. Lo vemos tranquilamente. Vamos a ver este problema y hay otro tema. Hay un problema de programación lineal. No sé si alguien ya leyó la tarea. No, profe, bueno, yo le soy sincero, yo no. Yo tampoco lo he leído, profe. Ok. Bueno. Si mal no recuerdo, viene un problema de redes, que eso pues está bien sencillo. No me acuerdo qué más. A ver, aquí lo puedo ver. Pero bueno, viene un problema de programación, de planteamiento de programación lineal. Ese, ojo, porque hay una parte que está... A ver, aquí lo tengo. Tarea 3. De una vez les puedo dar cuál es el secreto. Sí, hay una... ok. Son 3 problemas. El primero es nada más que determinen en una imagen que está ahí cuál sería una ruta, un ciclo, un árbol y un árbol de expansión. Eso está fácil. Y luego hay una red y tienen que determinar cuáles son las distancias entre diferentes ciudades. Eso también rapidísimo lo sacan. Y el tercero es uno de programación lineal. Ese ahí nada más, fíjense, dice, no lo voy a leer todo, pero dice, los requerimientos del mercado especifican proporciones y dice 3, 2 y 5. Les recomiendo que busquen como teorías de proporciones. Si no lo hacen así, nunca le van a encontrar esa restricción. Entonces, búsquenlo en línea, a ver qué información encuentran. Ya viendo eso, ya está fácil de plantear. Pero si no, se pueden tardar, se los digo por experiencia, se pueden tardar días y no van a encontrar cómo resolverlo. ¿Teoría de proporciones, profe? Sí, simplemente dice, los requerimientos del mercado especifican las proporciones. Entonces, pónganle ahí en un buscador o en YouTube, donde quieran, pónganle cómo obtener proporciones y ahí lo van a poder ver. También estará en el libro en el que está en la bibliografía de las presentaciones, No, ¿o ahí no?
Eso no viene ahí. Ok. El problema yo lo saqué del libro, pero eso no viene explicado ahí. Ese es un truco de ese problema que está ahí como para complicarnos la vida. O sea, es particular, pues, nada más. Ok. Sí, ese es particular de ese problema. No es como que tenga que ser así siempre en programación lineal. Simplemente como está redactado el problema, da ese dato y hay que utilizarlo para las restricciones. Y si ustedes empiezan a sustituir y a tratar de hacer cosas ahí algebraicas, no va a dar. Tiene que ser específicamente como con esa teoría de proporciones. Ok. Que además es lo correcto, ¿verdad? Cuando nos hablan de proporciones, yo la verdad no recuerdo si algún... duda. Ninguno, profe. No, profe. Ok. Perdón. Sí, yo sí tengo una duda, pero todavía es del ejercicio del examen. ¿Lo puedo contestar al final de la clase? Sí, cómo no. Bueno, muy bien. Nada más para recordarles, nos quedan, ya con esta ya pasó y nos quedan 3 clases más de programación lineal y pasamos al siguiente tema que es el método simplex. Entonces, vamos a ver este problema de hoy, vamos a ver otro problema en la siguiente clase y la siguiente semana, en la clase del jueves, vamos a hacer una revisión de cómo resolver problemas con Solver en Excel. Y ya con eso vamos a pasar al siguiente tema. Sí, profesor. Gracias. Bueno, Gracias, entonces profe. les recuerdo la tarea es para el siguiente lunes. Sí, nos vemos. Y el siguiente lunes hay examen, pero eso se lo recuerdo el jueves. Sí, profe. Ok. Tenía una duda en las restricciones. Bueno, las 3 restricciones que eran de mayor que y de menor que. Déjame explico cuál. ¿Del problema que acabamos de ver ahorita? No, del examen. Es que, bueno, yo lo entendí. Como dice, el contenido de aluminio debe ser mínimo 3% y un máximo de un 6%. Por ejemplo, yo lo que hice ahí fue o sea, multiplicar ese 3% y ese 6% por x1 más x2. Porque según yo, pues, lo que fuera x más y, o sea, yo... A ver, deja busco tu examen. Ajá. Y la gráfica sí me sale algo diferente. Los números no, o sea, no coinciden para nada. Pero, o sea, Y lo que... luego... Y te puse, ¿cuál es el valor de Z? ¿Te faltó eso? Sí, es... Y luego... Y hay algo raro, como que... Sí, más o menos sí, pero... Es que lo que yo hice en la gráfica, que también lo tengo abierto por aquí, es que, o sea, yo multipliqué lo del aluminio, bueno, esas restricciones, el 3% y el 6%, los multipliqué todavía por x1 más x2. Porque según yo, o lo que yo entendí, es que... Ah, ya vi. ¿Sí me entiendes?
Sí, ya vi lo que hiciste. Es que Estoy viendo habíamos tu hecho algunos ejercicios foto. que sí se multiplicaban así. O sea, como por ejemplo el que planteamos bueno, el segundo ejercicio que hicimos, por ejemplo, de que era el 60% de la inversión total. O sea, yo lo entendí de esa manera. ¿No es así? ¿O por qué no quiero entender? Fíjate que como el problema se está planteando todo en porcentajes y te está diciendo porcentaje de qué, o sea, por ejemplo, te dice porcentaje de aluminio, porcentaje de silicio y porcentaje de carbón. Ahí no aplica porque cuando te dicen, por ejemplo, el que acabamos de hacer, te dicen, no quiero invertir más del 60% del total de mi inversión. Cuando te dicen del total es cuando dices, ok, entonces del total quiere decir la suma de las variables. Por eso es cuando lo pones así. Sí es confuso, fíjate que sí, o sea, sí tiene lógica lo que dices tú, pero en realidad no se resuelve así, porque si te fijas todos los datos que nos dan son porcentajes, pero del metal, pues, del porcentaje de silicio, porcentaje de carbono, entonces realmente nada más tenías que declarar que era mayor o igual a 3%, a 0.03. ¿Sí? O menor o igual a 0.06. No tenías que multiplicarlo por la suma de x más x1 más x2. Entonces, ¿cuándo sé si lo tengo que multiplicar? O sea, es mi duda porque sí vi que los resultados sí son algo diferentes. Sí, estoy viendo tus resultados. O sea, al final sí te da algo parecido en los valores de x1 y x2, pero está raro, ¿no? Ajá, sí. Y luego no pusiste z. Que eso en realidad te bajé por no poner z. Y te bajé nada más 5 puntos. Cuando te digan, vamos a ver, por ejemplo, en el que les acabo de leer, que no resolvimos, te dice, por ejemplo, son 5 variables, ¿no? Y te dice, esta variable no puede ser, o tiene que ser más del 50% de esta y esta. O sea, cuando te dice de tales, entonces ahí sí es cuando las incluyes en el lado derecho de la restricción. Por ejemplo, cuando en otros que tú mencionas, como en el otro que resolvimos hoy, el que sí resolvimos, te dice, no debe de ser máximo el 60% del total. O sea, te está diciendo del total de la inversión, que el total de la inversión es la suma de las dos variables. Cuando te diga eso, o sea, el tanto porcentaje de tales variables o de todo, entonces ahí es cuando ya incluyes esa multiplicación del lado derecho de la restricción. ¿Sí queda un poquito más claro o no? Sí. ¿O te dejé igual? No, es más como que me fije en el texto, ¿no? O sea, como lo que me está dando a entender muy explícitamente. Sí, es algo confuso, pero... Sí, en lo que te estoy diciendo. Es más practicarlo, yo creo. Sí, mira, mucho de este tema, y así lo hacen en el libro como para pues, hacernos pensar en los libros en general, ¿no? Tengo este libro y otro libro con los que son los que me baso, y en los dos, los problemas de ejercicios vienen, o sea, como con la redacción en cierto punto como que traen trucos, pues, para que pueda uno pensarle y ver cómo lo va a plantear. Entonces, leer muy bien qué es lo que dice ahí para poderlo plantear correctamente. En la vida real, lo que vas a tener que hacer es, tú obtienes esa información. O sea, tú llegas de cero y te contrata una empresa de inversiones y te dice, oye, o a lo mejor lo vas a aplicar algo, como les decía, algo que tú quieres hacer. Dices, tengo 1,000 pesos para invertir y tengo estas dos opciones. Entonces ya tú solita vas diciendo, bueno, pero yo no quiero invertir más de tanto en cierta tipo de inversión porque me dicen que es más riesgoso. Entonces tú solo pones esa restricción y por eso la tienes que plantear así. Y ya al final, solito el problema te va a decir cuánto
cuánto es para cada una de las opciones que tienes. O sea, cuánto vas a destinar para cada uno de ellos. Entonces, realmente en la vida real, pues tú defines esa información, tú la defines. Ok, profe. ¿Sale? Sí, sí. Bueno, ya voy a tener más precaución. Bueno, profe, Mi muchísimas gracias. recomendación, Ajá. sí, lo más rápido, mi recomendación, como siempre les he dicho, es lee con tranquilidad lo que dice el problema. Esa es la única manera de poder obtener bien esas restricciones. De acuerdo. ¿Sale? Sí. Muchísimas gracias, profe. Bueno, no, gracias a ti. Entonces, sí grabaste la clase, ¿verdad? Y todavía se está grabando, te lo voy a dejar de grabar.